Para la psiconeuroodontología, el deterioro de los dientes es el reflejo de los enfrentamientos emocionales que inconscientemente no han sido resueltos por nosotros. Así que este tipo de problemas emocionales se pueden clasificar dependiendo del tipo del diente al que esté afectado y la superficie en la que se encuentre. ¿Sabían que por medio de las afectaciones en cada uno de nuestros dientes y las afectaciones que podamos encontrar en la boca, podemos encontrar esa estabilidad emocional? Buenos días, amigos de Decodifícate MC. En verdad es un gusto, como cada lunes. Esto ya se está haciendo una dinámica muy interesante y muy enriquecedora. Y pues deseándoles que este inicio de semana sea maravilloso para cada uno de ustedes y que continúen realizando las actividades en esta mañana otoñal de noviembre. Y esperando, este capítulo va a ser muy interesante y en verdad esperamos que los sorprenda en cuanto a la relación del estado de los dientes y también de algunas afectaciones en boca, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y ver qué relación tienen con las emociones. Porque finalmente este proyecto de Decodifícate MC, pues el objetivo, tomar como más en serio a los dientes y decir, bueno, vamos a apapachar a nuestros dientes. ¿Cómo? Pues primero cuidando nuestra inteligencia emocional, canalizándola, gestionando nuestras emociones de una manera que nos beneficie a nosotros y a nuestro entorno. Y también, pues, empezar a ver que cuando vamos a la consulta dental, pues empezar a perder esa ansiedad, ese miedo de saber qué nos van a hacer, si nos está doliendo un diente, qué es lo que está pasando. Entonces, tratar de resignificar esas visitas que hacemos al consultorio dental. Y antes que nada, quiero compartirles con muchísima y con muchísima alegría y agradecimiento de parte de Decodifícate MC y en lo personal, que estamos llegando, fíjense, el alcance de todo este proyecto. Pues, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que les había comentado que pues estamos en Estados Unidos, en Irlanda, y que creen que ya llegamos a Australia? La verdad es algo que me llena con muchísima satisfacción y ver que la ventaja de todas las redes sociales, que no nada más pues estamos en México, que por cierto, ya estamos también en Puebla, en Querétaro, en Michoacán, en Guanajuato, en Tabasco, en Mérida, en Campeche, Baja California Sur y Baja California Norte, y también Estado de México y también en la Ciudad de México. Y estoy profundamente agradecida por todos sus comentarios y créanme que este proyecto pues apenas está empezando, apenas estamos engrasando, como se diría, la máquina, los motores, porque vienen muchísimas sorpresas. Y retomando la introducción del día de hoy. Este episodio va a estar lleno de lo que yo llamo odontohacks, o esas pistas, o esos consejos de lo que se trata de Decodifícate MC. Y vamos a iniciar con que la decodificación dental, pues, ¿cuáles son el objetivo de la decodificación dental? Es mostrarnos el significado de cada uno de los dientes, pero también el significado de las enfermedades o desequilibrios, tanto dentales como bucales, porque realmente no es nada más los dientes. La boca, pues como ya lo hemos comentado, la boca es la parte primordial del sistema digestivo, pero también la boca, el significado, y como lo pueden ver en las redes sociales, pues tiene que ver totalmente
con esa parte de supervivencia, ¿sí? Y cómo estamos aceptando y sentirnos merecedores de ese bocado que nos da la vida. Y pues finalmente, con toda la alegría que les acabo de comentar, pues este objetivo de Decodifícate MS, pues es considerarlo un sistema innovador para la recuperación del bienestar físico, emocional, espiritual y por medio de los dientes y de la boca. Así que la decodificación dental nos enseña a escuchar a nuestro cuerpo y lo que nos quiere decir biológicamente, considerando cada síntoma o desequilibrio emocional, ya que la activación de cada enfermedad o cada síntoma o cada desequilibrio tiene una causa, ya sea mental, emocional o física. Y es a través de la decodificación que se puede identificar el origen para posteriormente lograr modificar y desprogramar las emociones no resueltas. Y no nada más las emociones no resueltas, como lo hemos visto, también esas creencias que tenemos innatas o las adquiridas. Las innatas son las, como ya lo hemos visto y me encanta a mí mencionarlo, nosotros tenemos 3 libros de vida, que es el factor biográfico, el periodo perigestacional y el transgeneracional. Entonces, es lo que necesitamos hacer en muchas sesiones de decodificación, detectar si el programa es ya basado en estos 3 libros o es un factor actual de la persona, que es un programa adquirido que haya tenido, ¿no? Así que por medio de la decodificación dental, pues se va a considerar una manera de poder leer esos dientes. Y creo que es lo interesante de este capítulo y de alguna manera en algún momento lo pudimos imaginar. Yo como odontóloga, que prácticamente tengo 33 años desde que la odontología llegó a mi vida y que tengo casi 30 años también ya de dedicarme a la práctica, más los posgrados, más los diplomados, y que pues básicamente hace 2 años llegó la biodescodificación, se cruzó en mi camino afortunadamente y me siento afortunada de haberme cruzado con la biodescodificación, ver el cambio que me ha traído a mí, pero sobre todo que yo me considero con una gran responsabilidad de poder ayudar a mi entorno. Y eso fue se puede decir, uno de los juramentos que hice tanto en la maestría y en el doctorado, que yo tengo la responsabilidad de poder ayudar a mi entorno. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad en este caso? Pues es compartir la información. También, afortunadamente, ya he estado teniendo y ayudando a personas con decodificación dental y pues otras cosas que estoy realizando como la acupuntura y todo aquello, ¿sí? De alguna manera, los dientes son considerados como la alarma del inconsciente. Y dependiendo en qué diente se encuentra la lesión, y en ese diente también, en qué parte del diente se va a encontrar la lesión. En mis redes sociales y por aquí vamos a dejar el link de cómo están constituidos los dientes. Entonces, pueden consultarlos. Es un short muy sencillo en el cual les comento cómo está constituido el diente. Y fíjense que la decodificación dental, ¿en qué va a consistir la terapia o la sesión de decodificación dental? Va a consistir en que los pacientes pues nos puedan prestar su radiografía panorámica, que aquí dejamos la imagen. Si es una sesión a distancia, se piden fotos intraorales. Y si es una sesión presencial, pues en la sesión presencial les realizo una inspección clínica de cómo están sus dientes y sobre eso, pues es como podemos iniciar. Como ya lo vimos, los dientes se dividen en cuadrantes. Y esos cuadrantes, cada uno va a tener un significado especial. Recordemos que el cuadrante de los 10 o el superior derecho tiene una relación con la parte paterna o masculina.
El cuadrante superior izquierdo tiene una relación con la parte materna o femenina. El cuadrante inferior derecho tiene una gran relación con la parte del hogar y la pareja. Y el cuadrante inferior derecho tiene una gran relación con la parte laboral y todo eso. Esa es una manera de poder leer el cuadrante. Sin embargo, también existe de acuerdo a, hay un texto que se llama Los dientes, espejo de la salud y las emociones, en la cual nos dice, y aquí vamos a compartir la imagen, que el cuadrante de los 10 o el superior derecho también se relaciona con el futuro y la manera en que uno desea manifestarse ante los demás. El cuadrante de los 20 o el superior izquierdo se relaciona con el pasado y con las aspiraciones con lo que uno desea para sí mismo. El cuadrante inferior izquierdo o cuadrante de los 30 se relaciona con el pasado y con lo que hemos vivido últimamente. Y el cuadrante inferior derecho se relaciona con el futuro, con las cosas concretas y también con las reales sucedidas en relación con los demás. Y pues bueno, coincide un poco, ¿no? Con los demás, pues la parte, en este caso también lo que significa la parte laboral. Así que vamos a irnos que el diente, pues como ya lo pueden ver en el video, consta de 3 tejidos, 3 capas. Una es el esmalte, otra es la dentina, otra es la pulpa y la capa que recubre a las raíces se llama cemento. Fíjense que la parte externa del diente, que es el esmalte, está constituida en su mayor porcentaje en material inorgánico y una parte orgánica. Esta parte inorgánica está compuesta por cristales de hidroxiapatita. Y desde la perspectiva de la física, pues básicamente es un cristal. Y ese cristal transmite electricidad. ¿Y qué creen? Pues tenemos que el cerebro, y como lo hemos comentado, el cerebro y los dientes a nivel embriológico se forman desde el mismo tejido embrionario y también se forman al mismo tiempo. Esa es una de las razones por la cual esta parte de los dientes y el cerebro y cómo funciona el sistema límbico y el córtex y todo aquello, que por el momento no vamos a mencionar porque es muy largo, pero posteriormente lo vamos a comentar, es por eso que existe esa relación. Y también hasta pues la mente reptiliana, ¿no? Que es la mente reptiliana es la que, pues la instintiva, ¿no? Y fíjense algo bien, bien interesante. ¿Cómo están constituidos los cristales de hidroxiapatita? Ahora, fíjense que esos cristales de hidroxiapatita les dan esa cualidad eléctrica a los dientes. Por eso es como lo vimos en el episodio número 4 de odontología neurofocal, que se habla que cuando hay una caries o un metal que no es aceptado o no es, y más bien no es sugerido desde la decodificación dental, se consideran como focos de interferencia o desequilibrios. Entonces, la electricidad no corre de manera adecuada en los dientes. Y es por eso que si tenemos preocupaciones, estrés y emociones, las cuales no hemos canalizado en su momento, producen esas como cicatrices o daños o desequilibrios en cada uno de los dientes o en alguna parte de la boca. Por ejemplo, si tenemos una emoción constante
que nos produce una carga negativa, entonces esta situación va a generar un cambio de polaridad eléctrica en algún lado de los dientes. Y este cambio de polaridad va a provocar una caries. Solamente que hay que entender que la caries también depende de los factores físicos, como es la limpieza, la ingestión baja en carbohidratos y también azúcares, y también tiene que ver pues una cuestión del pH de la saliva y cómo estamos alimentándonos. Eso es definitivo. Solamente que sí, y lo hemos mencionado, si ustedes tienen una excelente limpieza, acuden a la visita dental regularmente, se cuidan sus dientes, su ingestión es baja en azúcares y carbohidratos, pero si cuentan con un estrés continuo o con emociones no gestionadas de una manera adecuada para ustedes, entonces se va a formar caries. Y fíjense algo bien interesante, y vamos a dejar aquí esta parte, que los dientes van a producir, como lo acabamos de comentar, el esmalte va a tener, y los dientes van a tener un potencial de 220 milivoltios, mientras que las neuronas van a trabajar con 11 milivoltios. Así que esta relación de neuronas y dientes siempre debe estar equilibrada, porque todo eso forma un campo electromagnético que si nosotros tenemos esa emoción y ese estrés, vamos a cambiar el mini voltaje, y por eso es que se producen esos desequilibrios o caries o lo que vamos a mencionar en un momento dentro en nuestros dientes y dentro de nuestra boca. Así que, pues bueno, ¿qué es lo que se considera decodificable o qué es lo que podemos interpretar en la boca y en los dientes? Fíjense que yo estoy maravillada de la cantidad de información realizada por odontólogos, como ya lo vimos en los primeros capítulos de Decodifica TMC, doctores franceses, los cuales pues nos dieron todo su conocimiento, lo imprimieron, nos regalaron los libros, los textos, he encontrado artículos, en verdad que la boca es un microcosmos. Yo lo interpreto ya desde el punto de vista como odontóloga. En verdad es impresionante la cantidad de superficies, de tejidos, de estructuras que podemos decodificar en la boca y en los dientes. Así que, como les comento, en este capítulo les voy a dar una probadita de lo que podemos decodificar y su significado. Y pues vamos a iniciar con las famosas aftas. ¿Qué pasa con las aftas? Y aquí dejamos una imagen. Estas lesiones, estos desequilibrios, pues puede ser de repente nos mordemos o resulta que pues nos dio un aumento de temperatura por alguna cuestión viral, lo que sea, y pues se nos forma en los labios. Fíjense que las aftas, desde el punto de vista de la decodificación dental, significan un conflicto identitario con sumisión para no ser expulsados de un grupo. Ese grupo puede ser real en cuestión de qué es lo que consideramos nosotros como grupo. Un grupo familiar, un grupo de amigos, un grupo laboral, eso es lo que significa. Entonces, chécate tú qué es lo que está, si tú presentas una afta en este momento, qué es lo que está pasando con tu parte de contexto. Ahora, fíjense que se pueden decodificar las raíces. Posteriormente, y como parte del proyecto, vamos a estar impartiendo ya cursos para los que estén interesados en cuestión de saber qué significa cada raíz de los dientes, como ya lo vimos en un capítulo de el significado de cada uno de tus dientes, que lo pueden encontrar en YouTube y en los podcasts que hemos estado compartiendo. Ese significado va mucho de la mano con el tipo de raíz y la forma de la raíz y la inclinación de la raíz
y es sumamente interesante. Fíjense que la anatomía de cada una de nuestras raíces, como lo pudieron ver en el short, la raíz pues es esa forma, como diríamos, extensiones de los dientes, ¿no? Que van dentro de el hueso y la encía. La anatomía de las raíces nos indican vivencias y sucesos vividos por nuestros ancestros con una gran carga emocional. Dicha información estructura nuestra identidad sobre quiénes somos, cómo somos y cómo nos relacionamos con los demás. La anatomía de las raíces se estructura en programas de capacidad de adaptación en las relaciones humanas. Dichos programas son de supervivencia y no de enfermedad. Quiero comentarles que cuando yo tomé el diplomado y ya empecé a estudiar por mi parte qué es lo que significan las raíces, les quiero comentar que yo cuando nací, pues yo nazco y me tuvieron que, estuve en incubadora 3 días. Y mis raíces de unos molares, fíjense que la lectura que yo vi en mi radiografía panorámica, pues me dicen que yo tenía memorias de encierro. Inmediatamente dije, memoria de encierro, ¿cuál fue? Pues efectivamente, que yo en mi periodo perigestacional, que es el que abarca 9 meses antes de la concepción y los 3 años después de haber nacido, pues en mi periodo perigestacional, mi memoria de encierro fue esa parte de yo haber estado en incubadora 3 días. Entonces, fíjense lo maravilloso que es interpretar a cada uno de nuestros dientes y cada una de las raíces. Ahora nos vamos a la articulación temporomandibular y la articulación de la mandíbula. Fíjense que les voy a platicar rápidamente que la articulación temporomandibular es muy parecida a la articulación de la rodilla, pero la articulación de aquí pues es chiquita, pero en sus componentes y la fisiología y todo es igual que la de la rodilla. Cuenta con un disco o menisco, cuenta con líquido sinovial y finalmente pues funcionan para pues lo mismo, ¿no? Y sobre todo, fíjense que lo que acabo de comentar, alguna de las patologías de la articulación temporomandibular es el famoso chasquido o sonidos articulares. Fíjense que si ustedes les han detectado chasquidos, y eso se lo pueden preguntar a sus odontólogas, a sus doctores, si ustedes tienen un chasquido, significa que hay un conflicto de obediencia y también de conciliación. Así que si ustedes tienen chasquido cuando desplazan la mandíbula o cuando abren la boca, significa que no tienen voz para decir la verdad. Existe también una connotación de fracaso, también de imposibilidad y ¿se acuerdan lo que comentábamos en un poquito de historia? Que decían que desde la parte de vista neurofocal, decían que para quitar neuralgias y otras cosas se tenían que retirar los terceros molares. Entonces, si ustedes han pasado por esa parte que en algún momento les dijeron hay que quitarte esos terceros molares porque estás teniendo problemas de articulación, entonces significa, y si nos enfocamos a los dientes terceros molares o números 18 o 28 superiores, significan que hay unas cuestiones de conflicto desde el punto de vista de la sinceridad y la honestidad. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Interesante, ¿verdad? Lo que estamos comentando y espérense que vienen más cosas. El famoso, hay una que dicen, ¿saben qué? Me detectaron en algunas ocasiones, ustedes pueden haber tenido o les dicen que tienen
cándida bucal o candidiasis bucal u hongos en la boca. Esto significa el conflicto de emoción de haber sido ensuciado por las palabras de otro. Entonces, significa esa parte de que nos bloqueamos porque nos sentimos sucios por lo que alguien más dijo sobre nosotros. Entonces, chequen esta parte interesante, ¿verdad? Porque finalmente el hongo, pues es algo externo. Si se fijan, pues esas palabras significan algo externo. Son cosas que no son nuestras o no fueron nuestras en su momento. Y pues súper interesante. Ahora viene, ¿qué significa la caries? La caries a nivel biológico significa la destrucción o el reblandecimiento del esmalte o la dentina, causada por la presencia de ácidos producidos por bacterias en zonas donde se dio un cambio de polarización de la estructura de esos cristales de hidroxiapatita. Eso es lo que significa la caries. Desde el punto de vista de la decodificación, indican conflictos inconscientes no resueltos. Por lo tanto, las caries son consideradas como conflictos activos que se está viviendo dentro de nuestra estructura mental en un estado real o simbólico. Fíjense lo interesante de esto. Técnicas de higiene, pero si hay conflictos desde el inconsciente, entonces hay que checar primero qué diente. Y como ya lo vimos hace 2 capítulos, cada diente tiene un significado. Y quiero comentarles que ese capítulo de ese significado por diente, ¿qué creen? Que nos podríamos extender realmente un programa completo si quisiéramos hablar de lo que pasa en cada diente. Entonces, la caries, por ejemplo, la caries en los dientes, aquí les dejo la imagen, en los dientes 11, 12, 21 y 22, si alguien o alguno de ustedes, ahora sí presenta este tipo de caries, significa que se pueden sentir solos en el seno de la familia. Esos son los conflictos. ¿Y por qué? Ya lo vimos hace 2 capítulos. Estos 4 dientes tienen que ver totalmente con nuestros 2 papás, papá, mamá, y también la relación que nosotros tenemos con ellos 2. Entonces, podemos observar la coincidencia de presentar caries en estos 4 dientes. Y créanme que en la cuestión de literatura, lo que nos dejó el doctor Christian, nos ha dejado el doctor Christian Bayer, la doctora Michelle Caffin y la doctora Estelle Bergic, en verdad hay más de 200 significados por caries, por diente, porque aparte, los que ya hemos tenido caries, la caries, los dientes tienen varias, o sea, diferentes caras. Mesial, palatino, bucal, lingual, distal, oclusal, cervical. Fíjense cuántas caras tiene. Y cada caries en cada cara y en cada diente tiene un significado especial. Entonces, ya desde un conflicto biológico, la caries va a significar que el diente se va a ulcerar cuando vivimos un conflicto de no ser capaces de atrapar ese bocado. O que quizá nos sentimos de decir, es que quizá yo no quiero atrapar ese bocado o algo me impide atrapar ese bocado de vida. Entonces, esta úlcera o cicatriz aparece en la fase de resolución. Quiere decir que ya el conflicto, y desde el punto de vista de la biodescodificación, quiere decir que está en un estado de vagotonía. Entonces, cuando ya hay caries, ya estamos con el hoyito o el agujero, ya se ve negro, quiere decir que ese conflicto ya se desactivó. Pero no, el que se haya desactivado no quiere decir que ya se resolvió. ¿Cómo lo vamos a resolver de primera instancia? Yendo a consulta para que nos traten esa caries. ¿Y qué pasa
cuando esa polaridad, lo que acabamos de comentar, los 220 milivoltios, esa emoción, esa situación, ese bioshock, excede esa emoción, excede ese mini voltaje, y es un mini voltaje agudo, vivido en soledad y aparte de forma inesperada, como dicen las leyes de Hammer, pues nos puede producir que esa carga eléctrica en el diente haga que nuestro nervio o se muera o se necrose. Y de repente pase eso, que nos duela mucho el diente, si se va a, se muera adentro y esa parte que se necrosa dentro del diente, pues una de dos. Todo eso se va a convertir en tejido que ya no sirve, tejido muerto, y puede ser que se quede encerrado ahí y nos den esos dolores agudos, o el diente decida que va a tener una vía de escape por tejidos y por hueso y se forma un absceso. Eso como puede, ese es el camino que puede seguir. Ahora vamos con la enfermedad periodontal o enfermedades de encías. Como lo vimos lo vieron ustedes en el short, los tejidos de soporte del diente son el hueso y la encía que rodea, pues ahora sí, a todos los dientes, ¿no? Entonces, de entrada, los problemas de encía significan que es un conflicto relacional de uno mismo con uno mismo en cuanto a saber quién soy, lo que hago y lo que soy. Fíjense, coincide mucho. Esos tejidos son de soporte, y ¿qué es lo que nos soporta? Por ejemplo, puede haber una relación con afectación en alguna parte de la vértebra porque el sistema esquelético está relacionado a esa parte desde el punto de vista de la biodescodificación a nuestro soporte de vida. Y quiero comentarles algo bien interesante, que desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ellos nos dicen que lo ideal es que estemos soportados y nuestra espalda esté recta viendo hacia el cielo. ¿Por qué? Porque esa es la conexión que tenemos hacia el universo. Entonces, problemas de hueso, que vamos a dejarles aquí, que son ahora sí como que defectos de hueso, significan un conflicto de desvalorización. Y hay algo que se llama pérdida ósea vertical. Por ejemplo, tenemos aquí una pérdida ósea vertical del diente 45. En este caso, nos dice que estamos enojados con algo que nos molesta mucho, o podemos estar enojados con nosotros mismos. Y por ejemplo, si hubiera una caries distal en el 45, nos va a significar que vamos a tener frustración cuando quiero algo y lo voy a tomar, pero ¿qué creen? Que alguien más llega, lo toma y pues bueno, no, nos enojamos mucho con nosotros mismos. Y por eso se puede producir una desvalorización que se va a reflejar en un defecto óseo y pues bueno, ese es un ejemplo de lo que puede significar este tipo de pérdida vertical. Y la encía se va a relacionar, por ejemplo, con las señales del mundo. Vamos a poner un ejemplo, si estoy en pareja y tengo un miedo al abandono, entonces voy a sufrir apego. Y dependiendo del número de diente, podemos tener algo que se llama recesión gingival. Y esta recesión gingival, pues el conflicto biológico va a significar que pues mi palabra no tiene peso, y que en sí quizá no vamos a poder conseguir lo que necesitamos. Eso es bien importante. Y vamos a ver esta parte cuando se te inflaman las encías. Es el primer signo de la reparación de un conflicto, que es una señal de curación. Así que si tú tienes inflamación de encías y dependiendo en dónde se encuentra esa inflamación de encías, y digo, dependiendo la zona y el diente en donde se encuentre, puede ser que tú estés teniendo miedo a tomar ya las riendas sobre una decisión que ya habías tomado. Y porque temes las consecuencias y los resultados de esa decisión.
Fíjense, las fracturas dentales. El conflicto biológico de las fracturas dentales, cuando se te rompe un diente, se te fractura, ya sea por un golpe fuerte, un accidente o lo que sea, pregúntate tú de qué no te has podido defender y qué es lo que no quieres atrapar. Y esos pueden ser miedos inconscientes. Y vamos a dejarte aquí un ejemplo de una fractura de borde incisal, que es lo que llamamos del diente número 11. Cuando tenemos este tipo de fractura, quiere decir que te quieres liberar de algo. Tiene que ver con esa parte del conflicto, ya sea de papá, mamá, o dependiendo del diente, tú te quieres liberar de esa situación. El overjet o sobremordida horizontal, que aquí les dejamos el ejemplo, quiere decir que las maxilares están más adelante que la mandíbula, se puede decir que la mordida, quiere decir que es un conflicto de distanciamiento entre el hijo y los padres. Significa que los papás van mucho más adelante que los hijos y los hijos van corriendo atrás de los papás. Y es una manera real o simbólica. Pudiera ser que el hijo no se siente lo suficiente digno para poder alcanzar a los papás. Entonces, el niño, pues quiere de alguna manera alcanzar a los papás. Por eso es que tiene ese tipo de sobremordida. Y llegamos a la parte de la posición de los dientes. Y esto tiene que ver mucho con la práctica de los ortodoncistas. Fíjense que esta parte de la posición de los dientes tiene que ver desde el punto de vista de nuestro inconsciente con nuestra imagen identitaria, o sea, nuestra identidad de quiénes somos. Así que, y tiene que ver con el quién soy. Y fíjense que desde el punto de vista de la decodificación dental, con la ortodoncia, y yo espero que en verdad este mensaje llegue a más pacientes, a más colegas odontólogos. Fíjense que con la ortodoncia se producen maravillas, porque no nada más se acomodan los dientes. De una forma, se puede decir como detrás, que muchas veces los pacientes no lo van pues finalmente no lo van a ver ellos como tal, van a ver que sus dientes se mueven, pero finalmente los dientes se mueven y se acomodan, pero no nada más los dientes. Las emociones también se acomodan. Y créanme que eso yo lo pude constatar con un paciente y con una paciente que yo he visto desde los 4 años de edad de ella. Ya es universitaria, acaba de terminar su tratamiento de ortodoncia con mi ortodoncista y me comentaba su papá que finalmente vio que después de que se terminó el tratamiento de ortodoncia de esta paciente, la paciente está más tranquila y su papá la nota más enfocada. Fíjense la importancia y es la verdad es muy enriquecedor saber cómo funciona la decodificación dental. Y pues bueno, pues vamos a concluir el episodio de hoy. Y quisiera comentar algo que como odontólogos creo que tenemos un gran trabajo al reparar la parte del dental o física de estos desequilibrios o caries, lo que llamemos, como lo acabamos de mencionar en el capítulo de hoy, fracturas, caries, etcétera. Y sobre todo que opino que tenemos que tener esa toma de conciencia respecto a lo que puede ser la causa emocional detrás de todas esas lesiones en los dientes y en la boca. Y si trabajamos y ayudamos a los pacientes pues como a mostrarles que por qué es la insistencia de los odontólogos de que vayan a sus consultas dentales, porque ellos van a poder reparar no nada más pues sus dientes, sino esas partes emocionales que hay escondidas en esos códigos del inconsciente de cada uno de los dientes. Así que lo que vamos a enfatizar el día de hoy, hay que tener una limpieza adecuada,
junto con la regulación de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es así como vamos a poder empezar a recuperar ese bienestar, porque finalmente como humanos, como seres espirituales, como nos queramos llamar, nacemos con todas las herramientas, nacemos con esas oportunidades, con esa parte de merecer lo que nos da la vida y el universo, lo que ustedes crean. ¿Y qué creen? Que pues los dientes, como ya lo hemos visto en estos episodios, son esa parte importante de nuestra vida. No nada más la parte física y cómo funcionan, sino ya vemos la parte espiritual y la parte emocional y de la parte del inconsciente que oculta cada uno de nuestros dientes. Así que, pues bueno, te vamos a pedir que actives tu campana de notificaciones en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, etcétera, para que puedas tener las últimas actualizaciones de cada episodio que vamos a estar compartiendo con ustedes cada semana y compartiendo también todo el material y pues las nuevas sorpresas que vienen durante estas próximas semanas. Agradezco la atención, sigue disfrutando de tu lunes, que esta semana sea maravillosa como cada 8 días que nos estamos viendo, que tu inconsciente empiece a levantar más las antenas y recuerda que tienes que, bueno, asiste a tu consulta dental para revisión y que te arreglen todo. Y pues recuerda que en Decodifícate te ayudamos a expandir tu conciencia. Hasta luego.